Buenas noches, mi nombre es Johan Arciniegas, estudiante de Ingeniería Electrónica del curso de Instrumentación, fase 2. En el video explicaré el desarrollo de los pasos de simulación en Proteus. En el paso 4 nos pedían implementar en el software un sistema de medición de temperatura con un LM35, diseñar una etapa de amplificación de manera que de 5 voltios se obtuvieran 5 voltios con una temperatura de 45 grados. Bueno, yo decidí tomar una resistencia de 10K y un potenciómetro de 1K para conocer en qué porcentaje el voltaje me daba 5 voltios, y con eso descubrí que la resistencia era aproximadamente de 993-94 ohmios. Acá el paso 4, vemos entonces el sensor a 45 grados, la resistencia de 10K y el potenciómetro ya configurado al 99% de su resistencia. Vemos entonces que en la salida tenemos los 0.45 voltios y amplificado tenemos los 5 voltios. Vemos que si bajamos el valor de la resistencia, el voltaje está aumentando. Y si lo subimos hasta el 100%, el voltaje nos va a bajar de los 5 voltios pedidos. Listo. En el paso, en el paso 5 nos pedían implementar y diseñar una etapa de filtrado con un filtro pasabajo usando un amplificador operacional con una banda de corte de 25 Hz. Acá vemos que la frecuencia de corte de 25 Hz, decidí trabajar con un condensador de 1 microfaradio, y aquí podemos hallar las resistencias. Me dieron un valor aproximado de 6.3K. Entonces pasamos aquí a la simulación y pues vemos yo en este caso usé el TL084. Vemos acá la frecuencia de corte de 25 Hz y vemos las resistencias allá de 6.3K con el condensador de 1 microfaradio. Acá podemos ver en la gráfica podemos ver que a una frecuencia de 25 Hz la ganancia está aproximadamente en 0,25 Hz de frecuencia. Vemos que está aproximadamente en menos 3 decibeles, por lo que vemos que nuestro filtro está trabajando de forma correcta. Y acá en la simulación vemos cómo varía el voltaje ya filtrado. En el paso 7 nos dice que implemente una etapa de conversión análoga a digital de 8 bits usando el integrado 0804 y probándolo con señal de entrada de 5 voltios y visualización de diodos LEDs. Acá vemos entonces en nuestro circuito ADC0804, nuestro conversor análogo digital, el circuito alimentado por 5 voltios y los 8 diodos LEDs que nos muestran los bits. Entonces ya simulando, acá vemos que cuando están los 5 voltios, o sea que no hay resistencia, vemos los 8 LEDs encendidos. A medida que esta resistencia va aumentando y nuestro voltaje de entrada va bajando, asimismo va cambiando, haciendo la conversión digital, mostrándola por los LEDs, hasta llegar que a 0 voltios nuestros LEDs van a estar apagados. Okay. Bueno, en el paso 7 nos dice que integre todas las etapas y muestre el funcionamiento etapa por etapa y todas integradas. Bueno, ya etapa por etapa se hizo y acá vemos nuestro circuito ya integrado. Entonces vemos la etapa de filtrado, acá vemos nuestra etapa de amplificación y por último nuestra etapa de conversión análoga a digital. Entonces esta señal de entrada es la que va a alimentar el sensor de temperatura. Aquí este voltaje variante va a amplificarse hasta los 5 voltios que ya teníamos estipulados, y esta salida de este amplificador nos va a alimentar
este circuito con 5 voltios para que acá podamos ver todos los LEDs encendidos con nuestros 5 voltios. Entonces acá podemos ver nuestra etapa de filtro, como el voltaje varía. Aquí vemos en el sensor de temperatura cómo no lo amplificó este voltaje que llega hasta 0,6, como podemos ver, cómo no lo amplifica hasta 5. Y esa alimentación llega aquí a esta resistencia variable, nos alimenta el conversor y podemos ver los 5 voltios acá. Bueno, esta es la simulación del trabajo ya integradas todas las fases. Muchas gracias.